Bueno, ante una separación, una muerte súbita, estando casado o estando en unión libre, uno piensa, bueno, ¿cómo realmente puedo mantener seguro mis activos? Podría decir, o lo que cosechamos o sembramos juntos. Justamente está con nosotros el licenciado Benjamín Gutiérrez para hablar sobre todos los detalles con respecto a este tema, porque surgen muchas dudas. Muy buenos días, licenciado. Buenos días, está? Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal si vamos mencionando diferentes situaciones que nos han hecho llegar nuestros amigos allá en casa? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando una pareja se separa y al tiempo muere? Yo vivo en esta casa, vivo con mis hijos, mi ex suegra me llama y me dice, ¿sabe qué? Desaloje la casa porque eso fue una herencia para mis hijos. Ok, muy típico, lamentablemente, pero también hay que poner en contexto. Lo primero es determinar si efectivamente es una herencia y si hay gananciales o no hay gananciales. O sea, si la esposa, en este caso, tiene derecho a una parte de la propiedad o no. Y hay que verlo muy claro. O sea, primero que todo, el hecho de que la propiedad haya sido una herencia efectivamente hace que no sea un bien ganancial. Pero si se construyó, si lo que dieron fue el lote, por ejemplo, los papás, y se construyó sobre esa casa, entonces la casa, el inmueble, sí es un bien ganancial. Entonces aquí entra un tema de discusión, ¿qué tiene derecho y qué no tiene derecho? Si efectivamente es una herencia completa, o sea, la casa se dio así, no se le puso ni un clavo y la casa era propiedad de la familia, se la dieron al muchacho o al señor que falleció, efectivamente no tendría derecho ganancial, pero no es tan fácil como llegar a decirle quiero sacarle a la casa. Hay que hacer un procedimiento judicial, o sea, no es que te llaman por teléfono y no salgan corriendo todos, tiene que ser un procedimiento judicial, que sería un desahucio administrativo en este caso, un desahucio por tolerancia, para probar que efectivamente la persona que está viviendo ahí no tiene un derecho mejor que otros. Ahora, pero si efectivamente, como usted bien dice, fue una herencia esa casa, ¿cómo hago para proteger de alguna manera a mis hijos? O sea, mis hijos no tienen ningún derecho sobre la casa claro, en la cual vivieron con papá y mamá. Sí, claro, habría que definir primero que todo si hay testamento o no hay testamento. Si hay un testamento, evidentemente vamos a respetar lo que diga el testamento, salvo que haya algún... ¿Pero si no hubiera? Pero si no hubiera, entonces vamos a ir al orden que establece la ley. Y la ley primero va a establecer que en caso de fallecer sin testamento tienen derecho los padres, el consorte, o sea que es el esposo o el conviviente de unión de hecho debidamente declarado, y los hijos, en partes iguales. Entonces, en ese caso sí tendrían derecho, pero en la proporción que corresponde. O sea, si yo morí y están vivos mis hijos y mis hijos y mis papás van a heredar en igualdad de condiciones. Entonces no importa que no haya testamento porque van a tener derecho como tal. A pesar de haber sido una herencia. ¿verdad? A pesar de haber sido una herencia. El tema es que si no se ha determinado todavía si hay gananciales o no hay gananciales, la señora podría perfectamente apresurarse el proceso a reclamar lo que te decía hace un segundito, que la casa sí es un bien ganancial y por lo tanto hay primero que definir qué tiene derecho o no, porque la señora va a tener derecho al 50% de los bienes gananciales y después que se saca eso se divide entre los herederos en partes iguales o las que correspondan. Ok, ¿qué pasa por ejemplo si hay una viuda, ¿verdad? Con papeles, que digamos que nunca se divorció, y otra relación que había nueva, una mujer que convivía con el caballero? Hay dos mujeres que podrían eventualmente reclamar cualquiera de los activos. Sí, hay que ser muy preventivo. Yo creo que esa va a ser la lección que vamos a tratar de dejar hoy a las señoras en casa y a los señores en casa. Hay que prevenir lo que va a pasar. Si estamos casados y iniciamos una nueva relación, la persona con la que estamos empezando esta nueva relación no tiene derecho a nada. Y eso es complicado. ¿Por qué? Porque para poder reconocer, o sea, para poder tener derecho, tengo que reconocer la unión de hecho entre juzgado y familia. O sea, tengo que probar que tengo 3 años mínimo de haber vivido con una persona de una forma libre, ininterrumpida, con la mejor voluntad. Pero si no logro probar que en esos 3 años yo tenía una aptitud legal para contraer matrimonio, o sea, que yo podía casarme, entonces nunca voy a tener derecho a la unión de hecho si tenga 20 años de vivir con esa persona. Entonces, si yo estoy juntado o juntada con una persona que está casada, no tengo derecho a nada. Es súper complicado y súper delicado. La gente no entiende. La gente dice, sí, pero es que él ya no quiere a esa señora hace 20 años y nunca les dio la gana firmar el divorcio. Perdón. Correcto. Si no firmaron el divorcio, entonces la persona que está conviviendo ahí no va a tener derecho a nada. Podría eventualmente tener derecho a una pensión únicamente en cuanto a la caja, el régimen, o sea, cuando fallezco, en temas de derecho de pensión por fallecimiento, por vejez, pero tiene que ir a la caja a hacer el reclamo como tal y probar que existe esa relación. Y aún así, la esposa legal tendría derecho todavía, tiene una porción. Entonces podría ser que vayan 40, 40 y 20 para los hijos, o 50 a los hijos y 20 para la primera esposa. Es muy delicado. O sea, las personas que están viviendo con una persona casada, lo recomendable es vayan a buscar un abogado y se divorcien. Porque están dejando sin ningún tipo de seguridad a la persona con la que están viviendo y le están manteniendo el derecho de herencia, inclusive, a la esposa o el esposo que está casado. A la anterior relación. Ahora, ¿qué pasa si en este mismo caso,
si eventualmente sí se hubiera separado de la primera esposa, hay un divorcio, Correcto. ¿verdad? Pero hay una nueva situación, una nueva pareja. Esa casa, digamos... Cambia totalmente. Ajá. Sí, aquí lo que tiene que hacer esa persona es, primero que todo, reconocer la unión de hecho. Si no se han casado, tiene que reconocerla. Ok, digamos que esté reconocida. Si está reconocida, tiene derecho entonces, si es una casa que fue adquirida en este periodo, tiene derecho al ganancial, al 50%, como si hubiera sido, como si hubieran estado casados. A la otra no le toca eso. A la otra no le toca un centavo. Además, es importante también, desde el punto de vista gananciales, el hecho de que yo esté casado con vos, si vos y yo nos separamos, no voy a tener derecho a pedir nada, absolutamente nada por habernos separado. Lo que se mantiene es el derecho de herencia, pero los gananciales no se adquieren. O sea, una persona que se separa hoy, mañana compra un carro y dice simplemente que está casado una vez, separado de hecho. O sea, hay que pedirle al notario que ponga... Ese carro ya no le toca para nada. No le toca nada, aunque tengan un día separados. ¿Y si se muere? Y si se muere, el problema es que sí podría tener eventualmente derecho ganancial, derechos de herencia. De herencia, ahí sí. Exactamente, si no hay testamento. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si en las dos relaciones, ¿verdad? Tanto en el primer divorcio como en la actual, tengo hijos? ¿Cómo juega el papel de los hijos de las dos relaciones? Sí, en realidad todos los hijos tienen igualdad de derechos y eso es un tema pues bastante complicado porque las señoras principalmente generalmente reclaman que yo tengo dos hijos de primer matrimonio, él se casó y tiene un chiquito, una chiquita nueva, por decirlo así, recién nacido, y que no quieren que tenga ningún tipo de derecho el nuevo hijo. En realidad todos tienen la misma condición, o sea, tienen igualdad de condiciones. Si hay algo, se dividía antes entre dos, ahora se divide entre tres. El tema de pensión es exactamente igual y ese es un gran tema. O sea, si yo tengo que darle pensión a mis dos hijos de un matrimonio, el otro tiene el mismo derecho al mismo monto. Entonces hay que sopesar todo lo que viene por aquí. Pero hay igualdad de condiciones. La única forma de dejar excluido en una porción de mi patrimonio es por testamento. Ah, porque yo lo haya dejado por escrito. Porque lo haya, sí, haces un testamento. ¿Y se vale yo dejar a un hijo sin herencia? Sí, totalmente. Hay hijos que no merecen nada. Hay gente que no se porta bien y no merece nada. Y no pueden reclamarlo. Sí, pero podría reclamarlo. Hay una figura que se llama cuarta falsidia. Solo cuando, perdón, te voy a meter otra cosa más para que me lo expliques. O sea, ¿puedo dejar a un hijo sin herencia siendo menor de edad? Sí, claro. ¿De verdad? Sí, es una grosería, pero no puedes dejarlo sin pensión. Ok. O sea, el derecho alimentario se va a mantener hasta los 18 años mínimo o hasta los 25 años. Si estoy muerto. Sí, se mantiene, la herencia te lo mantiene. O sea, si yo muero hoy, entonces lo primero que se hace es, cuando una persona fallece, es ver a quién se le debe antes de repartir la herencia. Entonces, primero están los acreedores, están los impuestos, o sea, el Ministerio de Hacienda nunca nos deja en paz, están los acreedores. Ni cuando nos vamos. Ni cuando nos vamos. Y además está el tema de derecho alimentario. Entonces, una pensión, por ejemplo, de niños menores de edad o de incapaces. O sea, se calcula y se guarda. Se calcula y sí, exactamente, y se saca del patrimonio de la herencia. Se hace un cálculo, una proyección de cuánto va a aumentar el costo de la vida, el IPC y demás, y se saca la pensión, el derecho alimentario. Eso se divide. Entonces, si solamente hay una casa, por ejemplo, que dividir, esa casa va a tener que ponerse en líquido, va a tener que venderse, se separa todo el dinero necesario para cubrir esa pensión, y si sobró algo, se divide entre los herederos. Wow. O sea, no es que uno se muere y se mueren las deudas. No es que queda desprotegido. No, para nada. Pero sí podrías excluirlo en el testamento para que no tenga la casa. Entonces, si vos consideras que yo quiero dejarle todo a mi nueva pareja, a mi novia, entonces, y dejé a mi esposa, y dejé a mis papás, y dejé a mis hijos, sin nada, puedo hacerlo perfectamente, porque el testamento lo permite. O sea, uno es dueño de sus bienes hasta el día en que muere y dispone de ellos como quiere. Claro. Pero existe una figura que te comentaba que se llama cuarta falsidia, que eso es, bueno, es un tema que viene del derecho romano, que hablaba antes del 25%, por eso es cuarta. Pero en Costa Rica es el 10%. Ese 10% se puede reclamar los herederos legítimos, que en este caso, una vez más, consorte, que son esposa o conviviente de unión de hecho, padres e hijos tienen derecho a reclamar ese 10% del testamento si fueron excluidos. Pero tiene que personarse y muy poca gente comprende esa figura. Inclusive hay mucho abogado que dice que eso no existe y existe en el Código Civil, está debidamente establecido. Ay, qué es muy técnico y es divertido porque es bastante complicado lo que se puede armar aquí. He quedado impactada. No pensé que los hijos se les podía excluir, vos sabes. Pero bueno, ok. Cambiemos de tema porque hay una consulta que me parece muy buena también de una amiga televidente. Ella dice que se divorció del marido, pero se volvió a juntar con el marido, pero no se ha vuelto a casar. Okay. ¿Cómo fluye la figura de todos los activos? Si ella tiene los mismos derechos. Pero con el mismo hombre. Con el mismo. Ok. Si se separó sin divorcio, no pasó absolutamente nada. Con divorcio, sí se divorció. Si se divorció, cuando vuelve a empezar, es una nueva relación. Ajá. Totalmente, es como si fuera una nueva persona. Entonces, todo lo que está atrás se mantiene incólume, o sea, no se mueve. Todo lo que estaba ahí se mantiene en la misma condición. Si tenía los bienes divididos, se dividieron. Cuando vuelva a casarse o tenga más de 3 años, vuelve a adquirir un derecho de ganancialidad sobre los bienes nuevos que vayan a adquirir. Pero hasta que pasen 3 años, aunque parezca mentira. O sea, no es que inmediatamente subimos 2 meses, aunque era la antigua, no suma. Si se divorciaron, es una nueva relación.
Y eso pasa mucho, es que es divertido cuando llegan y te dicen, ok, cásenos, y después a los 3 meses vienen a divorciarse porque no se sintieron bien, y entre 3 años vuelven a que uno vuelva a casar. O sea, uno les hace hasta precio, hasta descuento, porque en realidad ese ir y venir es divertido. Bueno, en buena hora, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando en una pareja, bueno, te enteras después de todo, ¿verdad? De que el hombre puso, por ejemplo, cosas que habíamos comprado entre los dos, las pone a nombre o de los papás o de un hermano, ya sabes, que de repente se hacen ahí unos vericuetos. ¿Qué pasa con los hijos? Porque ya al final queda en manos de otro. Sí, pero no solo los hijos, y aquí es importante verlo. O sea, aquí cuando una persona, vamos a usarnos a vos, o sea, mi ejemplo. Cuando vos y yo nos divorciamos, si vos y yo nos divorciamos, o nos vamos a divorciar, más bien nos separamos, y a mí se me ocurre poner todo a nombre de mi hermano. Sí. Pasarlo a nombre de una sociedad o a nombre de él directamente, lo que estoy haciendo es tratando de afectar tu derecho ganancial. O sea, trampa, ¿no? Es trampa, y es una sanción que podría ser, dependiendo cómo lo plantees, una simulación que es penal, o sea, podría tener cárcel. Y si no, puedes plantearlo en una vía ordinaria para reclamar que se devuelva. Pero lo importante aquí es probar cuándo se hizo. En temas de divorcio hay un periodo que se llama periodo de sospecha. Son 2 años, desde el momento en que hay separación, 2 años para atrás, cualquier movimiento que se haya hecho, cualquier traspaso de fincas, cualquier traspaso de cuentas, cualquier traspaso de un vehículo a una sociedad o a una persona, a un tercero, familiar o no, se considera que está dentro de ese periodo de sospecha. O sea, ¿será que lo traspasó bien? ¿Será que realmente se vendió porque quería venderse? ¿O será que se le está escondiendo a la esposa y a los hijos? Claro. Ese de los hijos lo digo simplemente para entrar en contexto, pero en realidad es a la esposa. ¿Por qué? Porque los hijos no tienen derecho a absolutamente nada más que la pensión hasta el día en que papá o mamá fallezcan. Porque los bienes son de papá y de mamá. Pues sí. O sea, mucha gente dice, nosotros construimos y compramos. Es nuestro, dicen los hijos, pero en realidad no lo es. No, es de papá y mamá hasta que ellos decidan entregarlo o hasta que ellos fallezcan, evidentemente. O regalarlo. Ahora, pero ¿qué pasa si fue 3 años antes? ¿Qué pasa? Hay gente desconfiada y gente maliciosa. Correcto. Es decir, que yo estoy casada con vos, pero de repente vos, cuando construimos la casa juntos, ¿verdad? Decidiste que mejor no te la jugabas y la ponías a nombre de una sociedad o de tu mamá o de tu papá. Y yo nunca me enteré. O sea, hay que estar vivo uno, porque la verdad es que... Hay que estar muy... Porque puede ser que hayan pasado 5 años. ¿Qué pasa si pasaron 5 años? Bueno, aquí ya no hay periodo de sospecha, pero entonces aquí lo que hay es la posibilidad de presentar un reclamo ordinario de bienes gananciales. O sea, eso es lo que se hace, pero eso en realidad tiene que saber el abogado, no las partes. Pueden reclamar, eso es importante. Pueden ir perfectamente al juzgado. Y demostrar que lo hicimos. Sí, pero aquí demando todo el mundo. Aquí demando a Benjamín por haber traspasado, a la mamá de Benjamín si se la traspasa a ella, o al hermano, o a la sociedad, porque, y pido una inmovilización de los bienes, porque hay que demostrar que realmente si eso no es un bien ganancial. ¿Cómo lo pruebo? ¿Cuándo se compró? ¿Con qué plata se compró? Porque, por ejemplo, si vos me diste una parte del dinero para comprar, o me diste la mitad, muchos matrimonios son así, y yo compré la propiedad, pero la puse en nombre de otro, evidentemente estoy robándote. Pues porque vos sos dueña del 50%. Si no me diste un centavo, porque no lo hiciste, pero vos estabas en la casa y cuidabas a los niños y demás, igual tenés derecho al 50%. Claro. Entonces, si esa propiedad se compró dentro de ese periodo, o sea, del periodo matrimonial, tengo derecho a ir a pelearlo. ¿Pero cómo? Al juzgado civil demandando a Raimundo y a todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa, digamos, en este mismo cuadro que me estás explicando? Pero ojo en este caso, violencia doméstica en un hogar. Vos, Benjamín, me agredes a mí y yo salgo disparada por violencia doméstica de mi casa, ¿verdad? Claro. Y en ese juego, en ese trance, decidís poner algún activo, la casa, a nombre de un hermano, por ejemplo, de una sociedad con un hermano. Sí. Y yo decido ya, estando fuera de la casa, pedirte el divorcio. Claro. O sea, ¿qué pasa? Con buena razón, además, con buena razón. Pero ¿qué pasa ahí, por ejemplo? O sea, teníamos 20 años de matrimonio, por ejemplo, no eran 5. ¿Qué pasa con esa casa? Tanto en mi caso como en el caso de mis hijos, si lo hubiera, ¿verdad? Tienes todo el derecho a pedir la investigación. O sea, el tema es, si saliste de la casa porque yo te agredí y en ese periodo yo hice el traspaso, es periodo de sospecha. O sea, bueno, volvemos a lo mismo. Hay simulación. Si lo traspasé, inmediatamente yo presentaría la denuncia penal, además, para efectos de inmovilizar la propiedad y para meterlo en algún problema y sentarme con el abogado a negociar. Pásemelo, lo voy a meter preso directamente. Si fue antes que vos te diste cuenta que cuando saliste de la casa que yo había comprado las propiedades hace 15 años y las puse a nombre de una sociedad o a nombre de mi mamá, entonces, una vez más, planteas una demanda, buscas un buen abogado, pero planteas una demanda en la que me demandas a mí y demandas a la mamá si fue el nombre de ella o a nombre de quién está la propiedad, el nombre de la sociedad y demás, para probar que ese dinero viene del trabajo conjunto de la casa, o sea, que el mutuo auxilio que nosotros nos prestamos como pareja sirvió para comprar esa propiedad. Entonces, te lo van a inmovilizar y casi un hecho que te garantizo que lo van a dividir en partes iguales. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando la expareja rehace su vida
¿verdad? Y hay activos, algún negocio, bienes, qué sé yo, una casa, un apartamento que alquila, cosas que están trabajando, digamos, y vienen nuevos hijos. Y ahí viene el eterno pleito de que si ahora una porción de lo que hicimos en ese tiempo también le va a tocar a los nuevos hijos. Sí, esto es complicado porque los hijos tienen derecho siempre, desde el punto de vista de herencia, evidentemente. O sea, los hijos tienen derecho hasta la herencia, una vez más, a menos que sea la pensión. O sea, es muy importante. Los hijos únicamente van a tener derecho el día que yo fallezca, a menos que a mí se me ocurra dividir los bienes antes. Ajá. Y en este caso, entonces, hay que pensarlo de esta manera. O sea, si nosotros queremos proteger a los hijos, tenemos dos opciones. O hacemos un testamento, Bien claro. bien clarito. Lo que pasa es que el testamento puede modificarse 7000 veces Sí, antes de sí, que yo sí, fallezca. sí, Y año cada vez a que hago uno año, nuevo, exacto. dejo uno sin efecto. O bien hago una división de bienes de una vez. Entonces le dono a mis hijos la propiedad, reservándome, recomendable, reservándome el usufructo de por vida para que no me saquen. Cuidado que después le salgan, ¿verdad? Un domingo 7, ¿qué ha Sí, pasado? es muy típico. Y a veces no Sí. son ni los hijos, sino la pareja de las Sí. parejas. Pero sí es importante que se pueda hacer de esa manera. En caso contrario, el que va llegando va teniendo derecho. O sea, y si yo tuve nada más un hijo en mi primer matrimonio, pero después tuve 2 aquí y dejé uno por allá y otro por allá y andaba de picaflor y tengo 17 hijos el día que fallecí, los 17 tienen derecho a heredar a menos que haya un testamento. Y juega igual, por ejemplo, con nuevas parejas que hacen cosas nuevas, pero hay hijos anteriores. Así es. O sea, Que todos tienen la misma condición. final, Las ajá. parejas en este caso tienen un problema. Ellas tienen derecho a heredar, o ellos tienen derecho a heredar, únicamente en caso de que haya una libertad de Estado y haya reconocido la unión, la nueva unión, sea por matrimonio, sea por declaratoria de unión de hecho. Pero si estaban casados todavía, el Benjamín seguía casado con Patricia y me monté con Verónica, entonces Verónica no tiene derecho a nada. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, todas estas parejas que toman la decisión de la casa ponerla como patrimonio familiar? ¿Cómo juega esta figura? Sí, el patrimonio familiar es una figura muy útil y es más, es muy recomendable cuando lo que tenemos es una casa y queremos protegerla. ¿Por qué? El patrimonio familiar lo primero que hace es ponerle Una cobertura. Sí, una cobertura, como un campo de protección, porque es inembargable. Entonces, lo primero que hacemos es proteger la casa, el techo donde viven nuestros hijos y vive nuestra esposa, para que no pueda ser embargada en caso de una torta con una tarjeta de crédito, con un acreedor y demás, salvo que haya una hipoteca. O sea, si yo la hipoteca, evidentemente... Eso no hay sí hay que responder, Hay por que responder por supuesto. eso. Ok, pero si la propiedad está en el patrimonio familiar, entonces tenemos un problema de disposición, porque si lo puse a nombre de mis hijos, o sea, el patrimonio familiar es a favor de Benjamincito y Patricita, entonces ellos dos hacen que yo no pueda vender y que no pueda hipotecar. O sea, la protegí, pero también la protegí tanto que no puedo moverla. Entonces, en ese caso hay que hacer una diligencia de utilidad y necesidad. O sea, eso es, vamos al juzgado de familia, le pedimos permiso al juez de familia y al Patronato Nacional de la Infancia, al PANI, para que ellos autoricen vender o hipotecar esa propiedad. Si no lo hacemos así, no podemos tocarla. Hijo. Si por lo contrario, la habitación familiar no es a favor de los hijos, si no es a favor de mi esposa, Ah, bueno, el patrimonio familiar puede ser tanto a esposa como a Con los hijos o hijos. solo a hijos. o solo a hijos o solo a la esposa. Ah, bueno, se puede cualquiera. Entonces, mi recomendación es primero que todo dárselo a la esposa, en realidad, porque la que tiene que protegerse es ella, o al esposo, si el que tiene que protegerse es él. Claro. Pero quedan los dos. En ese caso, entonces, si yo necesito vender o hipotecar, necesito tu firma, o viceversa. O sea, pero no puedo actuar libremente. Entonces, Ajá. estamos protegidos, pero también estás protegiéndote de mí, que es muy importante. A veces una torta, una deuda, Sí, una apuesta, sí, cualquier sí, cosa. sí. Si es a los hijos, sí tenemos que ir al juzgado. Pero si es con adultos, basta con la firma de las dos cónyuges. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, también si yo tengo una casa, ¿verdad? Ya estoy más viejita y entonces decido dejársela, como bien decías, en donación a mis hijos, ¿verdad? Para más adelante que nadie se las toque. Pero de repente me enfermo. Ok. Y se enferma mi pareja, mi esposo, el padre de esos 3 chicos que le estoy dejando esta donación. Sí. Y tengo Alzheimer, el otro tiene no sé qué, necesitamos medicinas, atención, papá. Y ya mis ingresos como adulta mayor no están sosteniendo esto. Entonces los hermanos se ponen de acuerdo y dicen, no, hay que vender la casa de mis papás para poder darles una calidad de vida digna. Y uno de ellos Te voy a caer malísimo. dice, no Sí. quiero firmar. Ok, dame para recapitular. Estás diciendo que primero se donó, Sí. o sea, ya la traspasaron, entonces ya no es de los papás. Sí, no, exacto. Pero, ojo, los que están pidiendo eso son 3 hijos. Sí, correcto. 2 de ellos dicen sí, vamos a venderla. Sí, pero sí dijiste, vamos a vender la casa de papá y mamá.
Sí, correcto. Bueno, es que ya no es de ellos. Sí, bueno. Ese es el gran problema. No, yo te entiendo. Sí, Te entiendo. sí, Y la sí, figura lamentablemente sí. es súper típica, eso se hace mucho. Sí. O sea, vos y yo le donamos a los hijos para evitar problemas, más adelante ocupamos que nos cuiden. Y resulta que ahora ya la propiedad no es nuestra. Como ya la Sí. propiedad no está en nombre de nosotros, ellos hacen y deshacen lo que les da la gana. Y ahí entre 3 socios hay 2 que, si hay mayoría, ¿se puede o no, No. funge mayoría? O sea, No, habría ellos, que... ellos podrían vender su parte, pero Y ¿quién te va a ellos comprar? quedarse con la Sí, pero tercera imagínate una parte. propiedad. Tenemos una propiedad dividida en 3 derechos. No, no se puede. Nadie la va a querer No, comprar. no. Podrían hipotecarla, pero ocupar la firma del otro. O sea, Sí. están complicadísimos. Recomendación a papá y mamá, mejor si donen con usufructo. Eso, lo que El dijiste usufructo de por vida. anteriormente. Porque el usufructo por lo menos no te permite vender sin la firma de ellos, pero te va a permitir hipotecar, te va Ajá. a permitir alquilar. Entonces esa propiedad puedes hacerle y deshacerle. Y entonces puedes amarrarlos un poquito más. La otra, si no hay tanta confianza, para decirlo de forma bonita, y se piensa que eventualmente podrían afectarnos el testamento. De todas maneras, el testamento te mantiene a vos en posesión del bien, o sea, seguís siendo dueño de tu propiedad, y hasta el día en que vos falleces se va a dividir. Entonces también tienes una forma de controlar a tus hijos en el sentido de que tráteme bien o lo saco del testamento. Suena horrible decirlo así, pero lamentablemente hay momentos en que no hay otra forma de hacerlo. Ay, Y si no. lo van a donar y distribuir, siempre con usufructo. Con usufructo. O sea, garantícense. Hasta el día en que me muera, Sí. te poder sacarle el jugo a eso que Sí, lo que es muy tenía. importante. Bueno, y usufructo y por donación, eso es importante. O sea, si van a traspasarle a los hijos, traspasen por donación, no por traspaso común y corriente, donación. ¿Por qué? El Código Civil permite devolver una donación. Sí, o sea, si vos y yo le donamos a nuestros hijos Ok. y resulta que pues nos dieron una patada, nos mandaron al asilo, busco un abogado y les digo, señores, ese muchacho es un ingrato. Se llama causal de ingratitud. Ah, se puede. Es un ingrato y yo quiero que me devuelvan ese Lo que bien, le doné. lo que le doné. O sea, el regalo que te di no está en regalo, me lo devuelven. Entonces, la ley lo permite siempre y cuando demuestre que hubo una falta. Y en ese caso muy típico. Si lo hice por traspaso, o sea, me pueden pegar, me pueden hacer de todo, que tienen derecho a mantener la propiedad. O sea, que ahí muere ese dicho popular de lo que se regala no se quita. Sí se puede Claro quitar que se en quita, ese caso si claro son que unos se quita, si es desgraciados o por se portan donación. como tales. Exactamente. Ok, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo heredo la casa, ¿verdad?, a 2 hijos, pero resulta que uno es el que se hace cargo de todas las responsabilidades, paga los impuestos, paga el mantenimiento, paga lo que tenga que hacer para tener esa propiedad. En el momento que deciden vender, por ejemplo, hay manera... Sí, de que él recupere o sea, esa plata. Sí, hay de recuperar la plata que uno ha invertido, pero ¿cómo hay que dejarlo Sí, tiene que demostrarlo, tiene que dejarse las facturas, evidentemente, hacer como un inventario o una contabilidad de que pagó impuestos, de que pagó mantenimiento, de que no sé, el zacate, las cosas y demás. Sin embargo, si él está viviendo ahí, que eso es importante, si la persona que está pagando Que a veces- generalmente eso, sí, que a o sea, vos veces y yo pasa. compramos la propiedad, pero yo me quedo ahí, vos vas a vivir a otro lado, Ajá. pues no vas a cobrarle el agua, luz, teléfono y no vas a cobrarle el corte, el zacate y demás, porque efectivamente yo vivía ahí. Pero los impuestos como tales sí es una obligación de los dos. Si la casa la tienen alquilada, por ejemplo, está a nombre de ambos, pero está alquilada, el que está pagando sí tiene derecho, simplemente una contabilidad, un haber y un deber, o sea, pone cuánto gasté, toda la sumatoria y a la hora de la venta tiene derecho a reclamarlo. Si hace un reclamo formal primero al hermano y el hermano le dice, no me da la gana pagarlo, fue tu problema por tonto, entonces podría tener que ir al juzgado civil a demostrar, vea, yo he pagado este dinero y hay una deuda a mi favor. O sea, mal que bien yo no estoy obligado a pagar nada, le cobra la mitad, evidentemente, no le cobra todo. Pero como soy codueño, tengo obligación de pagar en Claro. partes iguales. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, que se da mucho, ¿verdad? Que de repente hay una propiedad familiar y qué ilusión, ya tenés el terrenito o la parte de tierra y vamos a construir. Y construimos. Y después hay una separación, pero el lote era de mis suegros, no era ni siquiera de ninguno de nosotros. Ay, sí, la accesión. Y el caballero dice que no, que él construyó la casa, que yo no puse ni un gramo. Y claro, está en una propiedad de sus papás. Correcto. Entonces no me toca nada. No, es un tema de prueba. Es un tema muy importante y hay que tratar de, bueno, lo primero que todo hay que tratar, preventivo, una vez más la palabra de hoy Y es viví prevención. ahí 15 años, ¿verdad? Sí, pero es que es un tema, o sea, es un tema de prevención. Primero que todo, si vamos a construir en la casa de los suegros, por favor pidan que segreguen esa propiedad. Es lo primero, si se puede. Segregar la propiedad para que se haya nombre de los dos. En caso contrario, es un tema de prueba. O sea, si yo viví en esa casa y el terreno era de mis suegros, y después me separo y me divorcio, lo que se haya construido ahí sí tiene derecho ganancial, sí tiene derecho a dividirse a la mitad. La construcción, o sea, si le metí 30, 40 millones de colones a una construcción, tengo derecho a la mitad de esa construcción. ¿Cómo se prueba? Exacto. En este caso, como no a nivel registral, hay que tener Ajá. planos, hay que tener permisos de construcción, Sí. hay que tener recibos, o sea, todo eso hay que pedirlo. Lo más común es que se pierdan esos recibos o que nadie sepa dónde están. Sí. Entonces vamos a la municipalidad.
porque, salvo que se haya hecho sin permisos, pero si lo hacen sin permiso pueden pararle la obra, vamos a la municipalidad y en el departamento de catastro de cada municipalidad tiene que estar la solicitud de permiso de construcción. Entonces, solicitud de permiso de construcción te va a fijar una fecha, te va a decir en el 2006, mientras que estábamos juntos, en el 2006 digamos. y nosotros nos casamos en el 2003. Ok, suficiente, aunque yo no haya puesto un centavo para decir eso es ganancial. Ah, ok, eso es importante. Pero sobre esa propiedad, nada más, o sea, sobre el terreno, No el sobre el lote. ladrillo. Sobre el lote no, porque el lote sí o es sea, de hay que otros. calcular nada más la casa y Se todo calcula eso. el valor, exactamente. Y como decías vos, hay que ser preventivo, hay que estar en todas. Hay que estar en todas. Ya las mujeres que antes no conocían nada de lo que se hacía en mutuo, ¿verdad? Sí, claro. Hay que ver. Mira, lo primero, Pati, es que hay que entender que no hay que creer todo lo que nos dicen. O sea, cuando estamos peleando, mi esposo o mi esposa me van a decir cualquier cosa que no sea cierta con tal de conseguir lo que quieren. O sea, protejamos lo que es nuestro. ¿Qué pasa, por ejemplo? Hay una señora que nos escribe y nos dice que ella estaba casada, que se casó, ¿verdad? Y cuando se separó, ya habían pasado 5 años y no se habían divorciado. No hay, bueno, hasta el día de hoy no hay divorcio. Okay. Pero él compró una propiedad para regalársela a la nueva novia. Si siguen casados, eventualmente tendría derecho a esa. Pero si siguen casados. Tiene derecho a la herencia si él se muere. O sea, pero no lo como mate bien porque yo no dije ganancial eso, pero porque fue posterior. Ganancial no. Claro. En el momento que estén separados, Claro. al día siguiente ya no tiene derecho a reclamar nada ganancial. Claro. Pero si él fallece y siguen casados, ella tiene derecho a heredar como un heredero más. Ajá. Entonces, en este momento lo que puede hacer es hacer un gran berrinche y nada más esperar que se regularice la cosa y no desearle la muerte, pero si se muere tiene derecho a la mitad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Una muchacha que nos escribe, que nos dice que ella tiene el papá, pero no fue reconocida, pero el papá, digamos, siempre la ha apoyado económicamente, no la ha reconocido con apellidos. ¿Qué pasa el día que este señor fallezca? ¿Ella va a poder reclamar algo sin los apellidos? Lamentablemente no. O sea, ella, si no tiene apellido, sí es también muy típico, lamentablemente, que se hacen responsables, pero Dios guárdale el apellido porque toda la familia se entera, o bien porque la familia no quiere que luego ella sea parte de la división. Exactamente. ¿Verdad? Entonces ahí le toca, sí puede hacerlo, pero tiene que hacerlo de un proceso muy complicado. O sea, de primera entrada no tiene derecho a nada. Entonces tiene que hacer una exhumación del cuerpo, o sea, ir al cementerio, ¡híjole!, escarbar al señor, mandar, como lo dijo Jota, sacar el ADN de él y verificar que efectivamente yo soy hija de él. Entonces, en ese caso, lo que van a hacer es un reconocimiento de paternidad con una persona fallecida. Sí se puede hacer. Una vez que esté reconocida como hija de esta persona, entonces tiene derecho a pedir la herencia. Pero tiene que hacerlo muy rápido porque el tema, si tiene una prescripción de 4 años... Porque si la herencia, digamos, ya se repartió, sí, ¿hay manera de que alguien le devuelva algo? Sí, claro. ¿Ah, sí? Lo primero que hay que hacer, o sea, por puro sentido común, es poner una medida cautelar, o sea, inmovilizar el proceso sucesorio para decirle, yo voy a hacer este reclamo. Claro. El juez lo hará o no lo hará, no está obligado. Efectivamente, puede ser que no sea hijo, no tiene por qué afectar a los demás. Pero entonces moverse muy rápido. Si sabemos que la persona falleció y tiene bienes y nunca me reconocieron, corra a hacer el reconocimiento. Bueno, en este caso no ha fallecido todavía. Entonces, con más razón, hágalo ya. Entonces, ¿qué puede hacer ahorita? Hacer el reconocimiento. No hay que sumar a nadie, digamos. Sí, correcto. Pero pedírselo a él o uno puede hacer, o sea... Lo ideal es pedírselo. Y lo primero que vas a entender es que él te va a decir... Porque te vas a poner, claro, horrible. ¿verdad? Pero él te va a decir, no, mira, ¿por qué desconfías de mí? No, yo siempre te voy a cuidar. Papá, yo necesito que me reconozcas o no voy a tener derecho a herencia. Mira, es que si te pones así no te vuelvo a dar pensión. Sí, exacto. Pidan el reconocimiento de paternidad porque igual le van a poner la pensión a la brava. Entonces, no es que quiera o no quiera, o sea, ya por estar reconocido, tienen todos los derechos y obligaciones propias de la familia. Entonces, al estar reconocido como hijo o como hija, tiene derecho inmediatamente a pedir la pensión si es menor de 25 años y estudia, o si es menor de 18 sin problema, y eventualmente tendrá derecho a una herencia. Ahora, y para cerrar nada más, sin quedar que las cosas no queden sin testamento, siempre surge la pregunta que si el testamento es muy, muy complicado de hacer o lo puedo hacer en un papel. Sí, pero no es recomendable. O sea, si uno puede hacer el testamento privado con 6 testigos, es muy delicado, con 6 testigos que firmen que lo vieron. El problema es que cuando ese testamento apareció, 8, 10, 15, 20, 30 años después, hay que probar que esos testigos efectivamente estaban todos, eran verdaderos, estaban presentes, que esa era la cédula de ellos, que verifiquemos si... Es súper complicado. Lo más sencillo es ir a un notario público. O sea, un testamento cuesta 100,000 colones, no cuesta nada del otro mundo. O sea, se va por arancel por arancel. Se va a un notario público, se llevan 3 testigos, se establece cómo quiero dividirlo y si quiero cambiarlo después lo cambio, pero quedo protegido de una vez. Nuestra recomendación siempre ha sido de que usted tiene una bicicleta, tenga testamento, porque uno nunca sabe cuándo va a fallecer. Ay, señor. Bueno, para terminar, porque yo creo que hubo gente que no le quedó muy claro el tema del reconocimiento en el caso de no estar inscrita como hija. Sí, es importante. O sea, si yo
bueno, obviamente, si mi papá no me ha reconocido o mi mamá no me ha reconocido, cuando el señor está en vida, cuando ¿verdad? están en vida, simplemente hacemos un trámite ante el juzgado de familia con un ADN, un estudio de marcadores genéticos, en donde vamos a determinar si realmente eso no es mi papá. Si es así, automáticamente quiero derechos. Si por alguna razón, y obligaciones, evidentemente, si por alguna razón no me reconocieron en vida, y papá o mamá falleció, entonces tengo que hacer una exhumación del cuerpo. Eso es, ir al OIJ a solicitar que saquen el cuerpo de la tumba, que hagan un estudio de marcadores genéticos igual de ADN y ahora sí, se hace reconocimiento y tengo derecho a heredar como cualquiera otro de mis hermanos. Ahora, entendiendo todo lo que has explicado ahora, si este señor sí deja un testamento, ¿verdad? Y lo deja claro, es decir, aunque todo el mundo no se quería enterar, se entera de que tenía una hija por fuera y lo pone en el testamento y dice, no le dejo nada a fulana, ahí sí no le toca nada. No. Eso es divertido, o sea, divertido, yo uso la palabra divertida. Divertido. Bueno, es interesante. Ajá, dime Okay. por qué. Si nosotros tenemos en el Porque testamento... se suponía que uno podía dejar por fuera a un hijo. Sí, esa es la creencia popular y lamentablemente la creencia de muchísimos abogados. Ajá. Y no es así, el testamento no es absoluto. Uno puede impugnarse. Sí. O sea, podría reclamar yo que mi papá no estaba en sus sano cabales al juicio, momento sí. de firmarlo, que eso es el peor de los casos, porque entonces queda sin efecto. El otro es la cuarta falsidia. Yo puedo exigir que el 10%, exactamente, Ok, lo que habías dicho. el 10% de esos bienes me dividan. No voy a tener derecho a partes iguales. Ajá. No tengo Pero eso obligación. lo puede hacer cualquier hijo que, como decías vos, yo puedo Cualquier- quitar de mi testamento a cualquiera de mis hijos. A mi esposa, a mis papás, a quien yo Porque no quiera. fue un buen muchacho, lo que sea, o no me da la nietos. gana. Pero entonces siempre pueden impugnar ese 10%, a pesar de todo. Sí, pueden reclamarlo. En este caso es un reclamo, no una No es impugnación. impugnación, No perdón. importa, pero es un Un reclamo. reclamo. Reclaman Siempre el 10%. lo pueden hacer. Sí, siempre que sea la línea legítima. Ajá, O sí, sea, hijos. El primer grupo, exactamente. Hijos. Hijos pueden pedirlo perfectamente, pero van a tener solo un porcentaje, pero tienen algo. O sea, por más maluco que fueron, pueden reclamar hasta el 10%. Pueden reclamarlo, correcto. O En sea, vía no judicial. queda siempre por fuera. Sí, siempre hay salidas en estos temas, pero hay que saber que pueden hacerlo y no creer lo que nos dicen en el sentido de que usted no tiene derecho a nada, porque si se esperan más de 4 años, lamentablemente tenemos gente que llega hasta 18 años después a reclamar, vea, es que me enteré viéndolo usted en tele, Sí. que pasó esto, que giros dijeron, y, sí señores, pero tienen Solo que hacerlo en 4 4 años años cuando es un tema de herencia, entonces Ok. hay que moverse. Porque hay mucha gente que sabe, o sea, hay familias donde vos tenés tus 3 hijos, pero se sabe a nivel popular que tiene 2 hijos más por fuera. Claro. Esos igualmente pueden hacerle este procedimiento. Pueden hacerlo, inclusive puede ser que estén reconocidos si no lo sepan. Y eso se verifica en internet. O sea, en el registro civil sabemos si papá o mamá tienen más hijos de los que dicen tener. De verdad. Es O sea, bastante estás dando simple. muchas ideas en este momento como para que... Hoy se va a saturar el registro civil probablemente. Bueno, ay, bueno, muchísimas gracias, Benjamín. Me Es que parece qué con mucho increíble. gusto. Esto tiene tantos vericuetos, ¿verdad? Y que nos genera tantas dudas. Correcto. Esperamos haber, pues, evacuado muchas de las que nos habían Correcto. mandado y consultado. Que pases un feliz día. Igualmente, un gusto verte. Feliz Muchas semana. gracias. Igual. Ay, Vero, adelante.